nuestro favor. También tenemos el principio de economía, donde nos dice de que se procurará que se incurra en la menor cantidad de gastos y se evitará la realización o exigencia de trámites o requisitos innecesarios. Hacienda tiene que tener claro que su fin no es causarle más gastos al contribuyente, porque el contribuyente ya tiene que incurrir en el pago de impuestos por los hechos generadores que esté realizando, ¿verdad? Entonces, la finalidad de Hacienda no debería de ser ponerle requisitos que hagan que el contribuyente pues tenga que desembolsar más dinero para poder estar en cumplimiento, sino que debería de buscar diferentes controles o procesos que incluso ponga de forma gratuita para todos los contribuyentes. Es parte de ese principio de economía. Más adelante vamos a ver el proceso de facturación electrónica y ahí incluso pues al inicio se veía que era un proceso que iba a generar más costos en todos los contribuyentes porque un proceso de implementación, pagar a alguien para que adecue los sistemas, etcétera, pues conlleva una inversión de dinero. Pero también Hacienda puso a disposición una opción que es gratuita. Entonces ahí también estaba revisando pues este principio de economía, el cual tiene que considerar. Luego tenemos el principio de eficacia, donde nos dice de que deberán lograr su finalidad recaudatoria con respecto a los derechos fundamentales de los administrados, con respecto a los derechos fundamentales de los administrados. Al final del día, pues la administración tributaria lo que tiene que hacer es recaudar tributos. ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues tiene que implementar diferentes controles. Ya todo el tema de presentación de declaraciones, los formularios que se utilizan, pues todo eso le va dando insumo para que ellos puedan controlar y poder hacer análisis que le permitan identificar si se están pagando o no de forma correcta los impuestos. Entonces, ese es el fin que ellos tienen que perseguir, lograr la recaudación correcta de los tributos, pero siempre respetando pues el derecho de los administrados. Vamos a ver más adelante que Hacienda pues tiene la facultad de ir a fiscalizar a un contribuyente, pero todo eso tiene que llevar un proceso. Tiene que existir una notificación de inicio del proceso de fiscalización y todo pues se tiene que ir llevando por escrito para que el contribuyente tenga noción de cómo es ese proceso, ¿verdad? Y que pueda aportar y defenderse de forma apropiada en cada una de esas consultas que pueda llegar a ser el equipo de auditores de Hacienda. También tenemos el principio de verdad material, que nos dice de que la administración tributaria se amparará a la verdad material que resulte de los hechos investigados y conocidos. Quizá la forma más fácil de entender esto es que una operación puede estar documentada de cierta forma, pero en esencia es otra. Puede ser, por ejemplo, que una compañía pues tenga registrada una operación como una venta de mercancía al crédito. Eso puede ser la forma en cómo se haya documentado la operación, pero puede ser de que esa venta al crédito, esa deuda que tiene esa otra compañía conmigo, realmente se está convirtiendo en un financiamiento porque ya no me lo pagó. Yo le di únicamente 30 días crédito y ya pasó un año, pasó año y medio y esa persona pues todavía no me ha pagado. Entonces puede ser de que la operación ya no sea como tal de una venta al crédito, sino que sea de un financiamiento.
Y un financiamiento pues tiene otras consideraciones, como por ejemplo tendría que ir acumulando pues algún interés. No esperaría en este punto solamente recuperar el principal, sino que también algunos intereses que se hayan acumulado desde la fecha donde pues esa persona tenía que pagarme. Entonces, Hacienda podría revisar pues esto y llegar a diferentes conclusiones, pero tienen que ver exactamente cuál es la sustancia de la operación más allá de cómo esté documentado, que eso a veces juega a favor o en contra de los contribuyentes y puede llevar a diferentes opiniones o posiciones que pueden tomar los auditores de Hacienda. Sobre estos principios, no sé si tenemos alguna duda, alguna consulta. Ok, ok, ok. Bueno, entonces continuamos. Ahora, esos eran los principios que tiene que considerar la administración tributaria, pero también tenemos que considerar pues, los derechos que tenemos nosotros como administrados. Por un lado, pues está el derecho de petición, que nos dice de que se debe hacer saber por escrito a los administrados la respuesta de peticiones que presenten. Nosotros pues tenemos ese derecho. Nosotros podemos decirle a Hacienda, mira, necesito X o Y posición que tú me comentes por escrito. Y Hacienda pues me tiene que entregar una respuesta por escrito. No basta solo con que alguien me diga, esta es la respuesta, porque al final las palabras muchas veces se las lleva el viento y necesitamos una posición oficial por escrito que nos permita, pues, poder tomar decisiones sobre las operaciones que está realizando una compañía. Entonces tenemos ese derecho a nosotros solicitar por escrito que Hacienda nos dé una postura en específico. Por otro lado, pues también tenemos el derecho de contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces Hacienda nos va a pedir que hagamos cosas que realmente no aplican. O puede ser que nos esté diciendo, ya revisé tu declaración de renta, pero vos pagaste 100,000 y realmente tuviste que haber pagado 150,000. Yo puedo estar de acuerdo con esa posición de los auditores o no puedo estar de acuerdo. Si yo digo, no, yo hice mi liquidación como debe de ser, siguiendo los lineamientos que me da la ley y a mí me daba $100,000 por pagar y eso fue lo que yo pagué. Entonces yo tengo ese derecho a poder contradecirlos. No siempre les tenemos que decir que sí a todo. Claro, tenemos que tener argumentos de defensa que nos ayuden pues a soportar esas posturas que nosotros hemos adoptado, pero podemos contradecirlos. Y de hecho, pues la ley sí nos da todo un proceso que se puede seguir para poder defendernos en esas situaciones. Lo vamos a ver más adelante. También podemos tener acceso al expediente administrativo. Si a mí me inician un proceso de fiscalización y ya me dieron los resultados y Hacienda me está pidiendo que yo pague $200,000 más de impuestos, pues yo puedo ir a pedir el expediente administrativo, ir a ver cuáles son los soportes que llevaron a la conclusión de Hacienda, qué fue lo que ellos revisaron y que lo llevaron pues a esa conclusión de que existía un impuesto dejado de pagar. Son parte pues de esos derechos que tenemos como administrados.
Bueno, eso del ordenamiento jurídico ya lo habíamos visto anteriormente. Y también, pues, en esas interacciones que tenemos con la administración tributaria, quizás lo más relevante puede ser el hecho de que las leyes, tratados y convenios internacionales, pues, están por encima de reglamentos de aplicación que dicte el órgano ejecutivo. Muchas veces podemos tener alguna observación de parte de Hacienda porque no se ha seguido un proceso que ellos han establecido en alguna guía o en algún reglamento, pero puede ser de que esa guía, ese reglamento no esté en línea con lo que dicta la ley. Ahí pues tiene que prevalecer pues lo que dicta la ley. Es parte también de las formas en cómo nos podemos defender. Em, Luego tenemos también este principio de reserva de ley, que esto, pues, en gran medida lo vimos en la primera sesión, donde veíamos el proceso de creación de ley, todo el proceso que se tiene que seguir para que una ley entre en vigencia. Y lo que nos dice este principio de reserva de ley es que debe de existir una ley, es decir, algo que haya sido aprobado por el órgano legislativo para poder crear, modificar o suprimir tributos. Es decir, si se quisiera implementar pues un nuevo impuesto, eso tiene que tener su soporte en una ley que haya sido analizada y aprobada en la Asamblea Legislativa. Y lo mismo, si alguna ley actual, por ejemplo, queremos hacer una modificación a la ley de impuestos sobre la renta o a la ley de IVA, pues todo eso tiene que seguir el proceso en la Asamblea Legislativa. También el hecho de otorgar exenciones, exoneraciones o deducciones o cualquier tipo de beneficio fiscal tiene que estar amparado bajo una ley. Y de hecho, pues las leyes que tienen como tarea, ¿verdad? En ese trabajo de ciclo, todas ellas pues otorgan diferentes beneficios fiscales y son leyes, son decretos legislativos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. También fijar la obligación de pagar intereses tributarios, tipificar infracciones y establecer sanciones. Eso solo se puede hacer en una ley. Regular los modos de extinción de la obligación tributaria. También eso es parte de lo que debe normarse en una ley. Modificar las normas relativas a la caducidad. Establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y ya vamos a ver que todos estos elementos que estamos hablando aquí están regulados en el Código Tributario y tienen secciones específicas donde nos van a decir cómo se extingue una obligación tributaria, cuáles son las normas relativas a la caducidad, o también de cómo establecer garantías para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Todo eso lo vamos a encontrar en el Código Tributario y por lo tanto, pues si algo de eso se tiene que cambiar, tiene que ir a un proceso ante la Asamblea Legislativa. Que avanzando un poco con estos temas, pues ya hablábamos de que el concepto de tributo, pues son todas esas obligaciones que establece el Estado en el ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Ya eso pues lo hemos venido conversando, que en primer lugar, pues el Estado, a diferencia de una empresa donde los socios son los que aportan para que esa empresa tenga fondos para poder operar, pues el Estado no tiene esos socios, sino que tiene que obtener recursos a través de
todos los habitantes. Todos nosotros pues tenemos que cooperar con el pago de los impuestos. Y aquí algo bastante curioso y especial es que estos impuestos no es que viene el Estado y hace una consulta y nos dice, miren, ustedes quieren pagar más impuestos o miren, ustedes quieren pagar impuestos por X o Y situación. Y si ustedes no quieren, pues no lo paguen. No. Cuando el Estado, pues, crea un determinado tributo, eh, lo hace porque tiene una necesidad específica que tiene que cubrir y nos lo va a exigir de forma obligatoria. No tenemos una opción de no pagarlo. Si existe esa disposición legal a través de una ley que exige el pago de un determinado tributo, eh, pues eso es obligatorio, no nos van a venir a preguntar si queremos o no. Entonces, eso es parte de este concepto de tributos que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, aquí vamos a hacer preguntas porque es algo que en algún momento lo platiqué. Vamos a ver. Gabriela Michelle Méndez. Hola, Gabriela. Ok, vamos a ver si alguien más está por aquí. Franci, Cristina. Hola, Hola, Franci, ¿cómo estás? bien, bien. No, creo que ya te imaginas la pregunta que voy a hacer. Em, ¿qué tipo de tributos existen? Los impuestos, las Ok, tasas ok. y creo que el otro es contribuciones especiales, algo así. Excelente, Francis. Justo son esos tres clasificaciones. Muchas gracias. Vamos a preguntar a alguien más. Gerardo Francisco Lara. Hola, hola. Hola, Gerardo. Em, ya la compañera pues, nos decía de que existen impuestos, contribuciones especiales, tasas. Eh, ¿Cuál podría ser una descripción del concepto de impuestos? Bueno, pues lo que se me viene, pues, como hacia la mente, pues sería como una responsabilidad que impone la ley para poder abastecer necesidades del gobierno. Podría decir. Ok, muy bien. El compañero pues nos decía de que en el caso de los impuestos son para cubrir necesidades que tenga el gobierno. ¿Cuáles necesidades? Pues realmente no las conocemos específicamente. Cuando estamos pagando un impuesto, nosotros exactamente no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno con ese dinero, porque el gobierno pues lo puede utilizar para la ejecución de su presupuesto anual de la nación. Un impuesto pues no va a tener un fin específico. No vamos a decir que yo estoy pagando este IVA y el gobierno lo va a utilizar para esta calle. No. Entonces, cuando lo estamos pagando, no existe una contraprestación específica. Y también otro de los elementos de los impuestos es que su hecho generador pues está constituido por negocios, actos
o hechos de naturaleza jurídica o económica. Es decir, tiene que existir un hecho generador que conlleve pues a la obligación del pago de ese impuesto. ¿Cuál va a ser el hecho generador? Pues va a depender de cada ley. La ley de IVA pues tiene ciertos hechos generadores como la compraventa de bienes muebles, la prestación de servicios, la importación de bienes y servicios, la exportación de bienes y servicios y el retiro de bienes muebles corporales. Esos son los hechos generadores del IVA. Por otro lado, pues renta, vamos a tener de que el hecho generador primario, pues es la obtención de ganancias. ¿Cuáles ganancias? Pues ahí tenemos un listado de diferentes situaciones que pueden conllevar pues a la determinación de una ganancia. Lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que hay que tener claro, ¿verdad? Tiene que existir un hecho generador. Y también pues estos impuestos dependen bastante de la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Que aquí pues básicamente este último punto, si bien a nivel conceptual está, pero en cada una de las leyes se plantea de forma diferente, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con los hechos generadores y no tanto con esa capacidad contributiva, que puede ser que es algo en lo cual actualmente están fallando las leyes, ¿verdad? Que no consideran el tema de la capacidad contributiva, más que todo el IVA, porque renta sí considera la capacidad contributiva que tenemos, porque a mayores son los ingresos, pues mayor es el pago del impuesto. Pero en cambio el IVA, alguien que gane 300, $400 y va a la tienda y compra un cartón de leche, pues va a pagar el mismo IVA que alguien que gane $100,000, por poner extremos, y vaya a la misma tienda, pues a comprar el mismo cartón de leche. Va a pagar exactamente lo mismo. Entonces, son algunos conceptos que, ya viéndolo más a detalle, no siempre se aplican pues a los diferentes tributos que ha confeccionado el legislador, pero es algo que realmente sí debería de considerar. Luego tenemos el concepto de tasas, que con las tasas sí recibimos pues una prestación efectiva o potencial de un servicio. Nosotros lo pagamos y a cambio el Estado nos da algo. Por ejemplo, nosotros vamos al Ministerio de Hacienda y necesitamos una certificación de una documentación que presentamos hace algunos años, pues nos pueden cobrar un monto, pero nosotros estamos pagando por el servicio que me está dando directamente el Ministerio de Hacienda por certificarme esa información. Entonces, hay un servicio individualizado. Nosotros estamos dando el importe económico y a cambio si obtenemos pues un beneficio directo. Y me queda el último término de contribución especial. Vamos a ver si alguien de por acá tiene una noción de contribución especial. Edwin Díaz. Hola, buenas noches. Hola, Edwin. Hola. Como Te contribuciones, escuchamos. no estoy tan seguro de la definición. Uh-huh. A En tus nivel de, palabras, lo que entiendas. pues creería que es como, como los impuestos esto del fovial, porque lo que viene en el combustible, porque es un tributo Uh-huh. que no, digamos que viene aparte totalmente del IVA. Uh-huh. Creería que esa es una contribución especial.
Correcto, Edwin. Y sí, en efecto, el Fovial, Cotrans y todo eso, pues son contribuciones especiales. Muchas gracias, Edwin. Y yo aquí llamaría que las contribuciones especiales pues son un mix entre impuestos y tasas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pagando pues una contribución especial, sí tiene un fin específico. El Fovial, por ejemplo, pues es una contribución especial que se paga para el mantenimiento de las carreteras. Es decir, el Estado, esos fondos que entran en concepto de Fovial, pues no los podría utilizar para construir escuelas, por ejemplo, porque no es el fin del pago pues de esa contribución, sino que es el mantenimiento de las carreteras. Entonces, para las contribuciones especiales, no estamos recibiendo directamente pues un beneficio, puede que sí, pueda que no, pero sí tiene un fin específico. No es que van a parar pues a la masa completa de fondos para los que dispone Hacienda y que puede hacer lo que a ellos se les ocurra, sino que tienen que seguir exactamente la finalidad para la cual se ha diseñado pues esa contribución. En el caso del Fovial, pues es el tema de las calles. Hace algunos años existía pues una contribución especial para el Plan de Seguridad Ciudadana, que era un monto que venía adicionado pues en las facturas del teléfono. Era un 5% que se pagaba, ¿verdad? Y el Estado únicamente podía utilizar esos fondos para todos los programas relacionados al combate de las pandillas, ¿verdad? El tema de seguridad ciudadana. Entonces, esas son las definiciones y algunos ejemplos de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Principalmente, pues en esta materia, como les comentaba, nos vamos a enfocar en el primero de la clasificación, que serían impuestos. Impuestos sobre la renta, impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, o mejor conocido como IVA. Ahora, cuando nosotros estemos leyendo el código tributario, pues muchas veces vamos a ver esa expresión de administración tributaria. Entonces, cuando nosotros leamos eso en el código tributario o en las diferentes leyes, tenemos que entender que se está haciendo referencia al Ministerio de Hacienda a través de las direcciones respectivas, que sería la Dirección General de Impuestos Internos. Quizás esto se los había mencionado pues de una forma más sintetizada, ¿verdad? Pero realmente el Ministerio de Hacienda tiene muchas funciones, no solamente el tema de los impuestos, ellos también se encargan de ver el presupuesto anual de la nación, ver cómo está el flujo de dinero que tiene el Estado, ¿verdad? Cómo pagar sus obligaciones, cómo cobrar las obligaciones, etcétera. Entonces, para eso, el Ministerio de Hacienda pues tiene diferentes dependencias o direcciones. Tiene un despacho ministerial, tiene la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación, la Dirección General de Impuestos Internos, la de Tesorería, y así sucesivamente. En esta materia principalmente nos vamos a enfocar en 4 direcciones. En la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Tesorería, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección General de Aduanas. Lo de aduanas porque cuando veamos IVA, pues algunas operaciones de aduanas, o mejor dicho, casi que la mayoría de operaciones en aduana van a conllevar pues el pago de un IVA. Entonces también lo vamos a ver
un poco, no en el código tributario como tal, pero sí cuando veamos la ley de IVA, por ejemplo. Ya veíamos que la Dirección General de Impuestos Internos pues administra los impuestos, la Dirección General de Tesorería es la que se encarga de cobrar todas las obligaciones. Si nosotros queremos pagar algún impuesto, pues eso se paga en tesorería. Tenemos la Dirección de Asuntos Jurídicos, que muchas veces cuando surge una nueva ley o alguna reforma, alguna ley existente y nosotros no sabemos exactamente cómo aplicar pues esa nueva ley o esa reforma, tenemos el derecho de petición que veíamos y podemos pedirle a Hacienda que nos dé una postura de cómo aplicar X o Y disposición. Y eso lo va a analizar esta dirección, la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y la Dirección General de Aduanas, pues también lo conversábamos, que era la encargada de administrar todo el tema aduanero. Eso también ya lo platicábamos del sujeto activo y sujeto pasivo, donde pues el Estado va a ser pues ese sujeto activo, el Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos o el Ministerio de Hacienda, y todos los demás vamos a ser sujetos pasivos. Ahora bien, como sujeto pasivo yo puedo tener la calidad de contribuyente o de responsable. Yo soy contribuyente cuando el pago de un determinado tributo pues recae en mí. Yo tengo que sacar de mi bolsa para pagar ese tributo. En esos casos pues yo tengo la clasificación de contribuyente. Pero también existen otros casos donde yo estoy encargado de captar impuestos y hacérselo llegar a Hacienda, pero realmente no es algo que salga de mi bolsa, sino que yo lo percibo de otros contribuyentes con los cuales he tenido operaciones